Bueno, yo como soy una persona del ámbito de las ciencias naturales, yo creo que al final yo me decidí a estudiar física porque me parecía más sencillo entender la dinámica de los fluidos turbulentos que la dinámica de ciertos sectores sociales y particularmente de los gestores políticos en este tardo capitalismo de un terminal, ¿no? Mm, Yo sinceramente, a mí me cuesta de comprender cuando hemos estado en una situación en la que, como ha dicho Alejandro, se había alertado de manera clara del riesgo de esta formación completamente anómala, que tiene unas características que luego ya hablaremos, que yo creo que de eso es interesante analizar, que yo creo que también eso ha contribuido a confundir a la población sobre el riesgo real de lo que se venía. Esto no es una dana como las demás y se sabía. Se sabía que esta no era una dana como las demás. Los avisos que yo he visto también del Centro Europeo y de gente que está trabajando en el ámbito de investigación avisaban que iba a pasar lo que ha pasado, que se ha producido un tren de tempestades muy intensas y muy persistente. Yo, bueno, no, como digo, yo no soy capaz de entenderlo. Yo no soy capaz de darle una explicación lógica y racional porque hay algo que además creo que es bastante simple de entender. Si nos morimos todos, se muere el capitalismo también. Entonces, lo que es bastante curioso de toda esta situación es que está faltando hay una falta de capacidad de reacción delante de los retos que nos está planteando el planeta, que tiene mucho que ver con un concepto que yo, bueno, yo lo he visto discutir a John Michael Greer, pero que yo creo que él de hecho lo toma de Tony B, que es el concepto de la senescencia de las élites. Nuestras élites pues han crecido pensando en un modelo de vida, en un modelo de sociedad, que no son capaces de adaptarse a una situación que es cambiante, a una situación que en nuestro entorno pues se está convirtiendo en algo diferente. Yo muchas veces lo digo, estamos viajando a otro planeta sin movernos de nuestra casa. Y quizá esta es la primera cosa que tenemos que empezar a discutir. Durante todo el día de hoy he atendido a muchos medios de comunicación y una cosa en la que yo he ido insistiendo cada vez es: no tiene ningún sentido que, sabiendo que venía lo que venía, no se hubieran tomado medidas del estilo: vamos a cerrar los colegios, vamos a cerrar los comercios y vamos a recomendar a la gente que no salga de su casa. No se ha explicado bien y aquí es una responsabilidad múltiple en la que intervienen evidentemente pues los líderes políticos, las administraciones, los medios de comunicación que desinformaron antes y siguen desinformando ahora. Y yo creo que es importante poner en contexto. Luego discutiremos sobre el fenómeno en sí, pero a mí lo que más me preocupa también es, veo en esto pues un poco todo el problema que estamos viendo siempre cuando hablamos de la necesidad del decrecimiento. La necesidad del decrecimiento en el fondo refleja algo muy sencillo, que está la línea de lo que comenta Alejandro, y es: tenemos que recuperar la sostenibilidad y para ello tenemos que llegar a un nivel que sea sostenible. Y lo que estamos haciendo es brutalmente insostenible. Y esta insostenibilidad se manifiesta en miles de cosas. Se manifiesta en ese deseo absurdo de intentar mantener el reparto del Mercadona, a pesar de que tienes una situación caótica, que todo se va a ir al garete. Es esas infraestructuras que se han tenido que construir de la manera que se han construido y luego ves la autopista inundada con varios metros de agua, con lo cual evidentemente las personas que quedan atrapadas ahí, muchas habrán muerto si no han escapado a tiempo. Es esa insostenibilidad de, en medio de todo este marasmo, estamos discutiendo de ampliar el puerto de Valencia, estamos discutiendo de ampliar el aeropuerto de Orzana, estamos discutiendo en seguir en la misma dirección en la que vamos, que ahora mismo es la dirección del abismo. Y en eso yo, bueno, quiero recordar, para acabar, el informe sobre el estado del planeta, que salió hace un par de semanas, firmado por los científicos ambientales más conocidos, más prestigiosos de este planeta. Y allí es que realmente no se puede decir de una manera más clara. Allí lo que se dice es que si no tenemos un cambio de rumbo radical y ya, vamos hacia el colapso de nuestra civilización y hacia la extinción de nuestra especie. Lo dice así, explícitamente, y son científicos del ámbito de las ciencias naturales. Yo no creo que se pueda dar un mensaje más claro. Esta desgracia absoluta que ha pasado hoy es una cosa de la que llevamos hablando y que en algunos programas anteriores lo hemos comentado. El Mediterráneo es una bomba de relojería
el Mediterráneo está 2 grados por encima de la media de los años 80 al 2000. Esto sabíamos que tenía que pasar y además es que lo hemos estado viendo. Lo vimos el año pasado en Grecia, lo vimos el año pasado, la misma tempestad, la tempestad con Daniel, en Libia. Lo hemos visto este año, hace 2 meses, en septiembre, el tren de tormentas que estuvo asolando Polonia, Austria, Hungría y el norte de Italia se originó en el Mediterráneo. Es una cuestión, tienes una especie de cañón ametralladora que va apuntando a direcciones al azar y algún día tenía que apuntarnos a nosotros. Es que, ¿qué nos pensábamos? ¿Que éramos superiores a los demás? Entonces, a mí lo que también me parece tremendamente desgraciado de la situación actual es no fuimos capaces de entender que nosotros no somos especiales, que nosotros nos iba a tocar nuestro turno, nos iba a tocar. Y luego la otra cosa que yo he intentado recalcar también en las entrevistas de hoy, que nadie se piense que esto se ha acabado. Quiere decir, esta dana sí se está acabando, pero van a venir otras. Y las condiciones meteorológicas actuales permiten la formación de otra dana, si quieres, mañana mismo. Es así. Antonio, respecto, ¿qué le dirías a las personas que están comentando por ahí que gotas frías ha habido siempre, que episodios de inundaciones en el Mediterráneo ha habido siempre? Me gustaría que aclararas de verdad por qué esto no es normal, esto que ha pasado, por qué esto es reflejo del cambio climático y por qué esto no es más que el principio de lo que está por venir, que va a ser todavía mucho peor. Bueno, mira, hay una cosa, la gente que dice esto de las gotas frías, la gota fría, porque seguramente es la gota fría, lo que ahora se llaman danas, porque se conoce mejor el mecanismo que las origina. Este es un mecanismo completamente normal y habitual de las precipitaciones intensas que se dan en el Mediterráneo históricamente, y es debido simplemente a la confluencia de la masa de aire frío en altura con el aire húmedo y caliente cerca de la costa, que la orografía de la costa española favorece, porque las montañas obligan a un ascenso rápido de este aire caliente y húmedo y precipita. Entonces, en ese sentido, pues decir, es lo mismo de siempre, pero ahí se acaba la analogía, se acaba la correspondencia. Las gotas frías históricamente se han dado fundamentalmente, a veces más tarde, al final del verano. Ha habido casos que se han dado a principios de octubre, es cierto, pero mayoritariamente es el tipo de fenómeno que, pues, yo me recuerdo cuando era niño, algún caso había. Lo más habitual son, pues, finales de agosto, principios de septiembre, en algún caso raro, llega octubre. Ahora estamos viendo fenómenos de una extraordinaria virulencia que prácticamente no respetan ninguna estación y en ese sentido, aunque es un fenómeno diferente, recordemos que la tormenta Gloria pues llegó en enero del año 2020, en una época en la que en principio las condiciones eran desfavorables. Pero lo que más diferencia este episodio de todos los anteriores es su tamaño. Es su tamaño. Las gotas frías suelen ser eventos mucho más pequeños, mucho más localizados. El frente de tormentas que ha generado esta dana tenía una longitud de 200 kilómetros. Se ha extendido prácticamente desde Valencia hasta cerca de Toledo. Ha sido algo absolutamente impresionante. Es impresionante. Y además ha habido una configuración atmosférica que ha favorecido algo terrible y es que se ha quedado estacionaria. Y entonces ha estado bombeando humedad continuamente sin moverse durante un día entero. Esto tampoco es nada habitual, pero eso en parte es debido a su gran tamaño. Esta burbuja, digamos, de aire se ha bloqueado de esta manera porque es enorme, es muy grande. Y eso hace que cuando la gente te dice, no, el año 57 las inundaciones de Valencia. Ya, pero no una afectación a la escala actual. O pues la abertura de la presa de Tous en el 82. Digo, esto tiene unas dimensiones que no se parecen a nada. Y luego está la otra cuestión, que también hemos hablado en alguna ocasión, y es la cantidad de agua precipitable que contiene actualmente la atmósfera está completamente fuera de todas las escalas. El valor medio de esta precipitación se sale en 8 desviaciones estándar de la media histórica del año 40 al año 80. Si me permites, Antonio, para que la gente lo entienda, esto significa una probabilidad absolutamente ridícula de que suceda por azar tal cosa. De menos de 1.000 millones. Claro, por eso. O sea, hay una probabilidad de menos de 1.000 millones de que una cosa así pueda ser debida al azar. Son cosas que son tan improbables que básicamente no se tenía que haber producido
en la vida geológica de este planeta. O sea, son cosas completamente absurdas. Entonces, es muy peligroso que se diga, esto es lo de siempre. Además, mira, yo el otro día hice una reflexión. Yo soy de León, y en León cuando era niño hacía mucho frío. Ahora ya no hace tanto frío, ya no nieva, ¿no? Claro, yo esto se lo cuento a mis hijos no pueden tener experiencia de ese León que yo conocí porque ya no existe. Y entonces aquí también se abusa mucho, no solo con la fragilidad de la memoria de la gente, sino con el hecho de que, claro, van haciendo generaciones nuevas, las generaciones que nos van a reemplazar a nosotros, que no tienen una experiencia de lo que era otro clima, otro planeta. Y entonces, claro, aquí no hay una posibilidad de comparar. No hay una posibilidad de comparar. La gente no tiene referencias. Entonces, si tú le dices, esto es lo mismo de siempre, es como si tú me dices que un incendio forestal y una cerilla son fuego los dos. Es que no se puede comparar las escalas. Tú no puedes comparar las precipitaciones que afectan un área, digamos, en un radio de 20, 30 kilómetros con una que te está afectando un área que tiene probablemente 1000 kilómetros cuadrados de extensión o más. No lo puedes comparar. Entonces, bueno, para mí estas son las grandes tragedias a las que a veces también, por desgracia, contribuyen un poco a la ligera meteorólogos, gente desde el tiempo y demás, en un deseo un poco de decir, bueno, sí, esto es una gota fría. No es lo mismo. O sea, es como si tú me dices que un elefante y un gato son mamíferos. Sí, lo son, pero no es la misma cosa. Entonces, hay que poner las cosas en su magnitud. Esto realmente se ha salido completamente de madre. Y luego está el otro problema, que muchas veces bueno, pues nos está costando aceptar, pero es verdad, los modelos meteorológicos se nos están quedando cortos. Porque los modelos meteorológicos han sido ajustados. Esto yo sé que lo entiende la gente, pues esto pues es un poco técnico, pueden entenderlo. Tú cuando haces una simulación numérica con un ordenador, por fuerza tienes que fijar una resolución que tiene que ser, que tu ordenador, por grande que sea, tiene que ser capaz de procesar. Y en las escalas de los modelos meteorológicos te quedas siempre en escalas de los modelos más finos. Estás hablando de 5 o 10 kilómetros de resolución. Entonces, todo lo que pasa por debajo de los 5 kilómetros, tú no lo puedes resolver. ¿Qué haces? Lo parametrizas. ¿Qué quiere decir esto? Dices, bueno, todos los procesos que hay dentro yo no los puedo distinguir porque mi punto es así de gordo. Entonces, lo que yo digo es, en promedio, hacen esto de manera efectiva. El efecto que va a tener es esto. ¿Qué sucede? Todas estas parametrizaciones las hemos calculado empíricamente, teniendo en cuenta que no podemos resolver esos procesos en el modo numérico, con el conocimiento y experiencia acumulado durante décadas. ¿Qué sucede? Que el conocimiento de décadas en un planeta cuyo clima está cambiando no nos vale. Entonces, los modelos están pecando por conservadores. Estamos estimando precipitaciones que dicen se van a acumular 200 litros en 24 horas y resulta que los 200 litros se acumulan en 2 horas. Porque esto es una de las cosas que, por ejemplo, ha pasado en el caso concreto de Estragana en algunos sitios. Entonces, tenemos un problema que tenemos que aceptar y es, bueno, tenemos una experiencia que es de otro planeta. De un planeta que ya no está aquí, por desgracia. Esto es indubitable que va a ir a peor. Yo vuelvo a lo mismo. No, mira, hay una cosa muy alarmante, tenemos una cosa un poco técnica, pero yo creo bastante significativa, que ha pasado con 2 de los últimos huracanes de categoría 5 que han asolado los Estados Unidos, ¿no? El Milton y creo que también pasó con el Helen. Yo nunca había visto en mi vida un huracán que después de pasar sobre el océano, absorbiendo energía del océano, no dejara una estela fría detrás. Los huracanes absorben una gran cantidad de energía, mueven el agua, liberan energía que es de lo que ellos se alimentan, liberan calor y vapor y humedad, digamos. Y esto normalmente la fuerza del huracán hace que sean capaces de sacar agua por debajo de la capa de mezcla, que es más fría, y a su paso dejan una característica estela fría. Estos 2 huracanes no la han dejado. Y no la han dejado porque hay tanta energía en el océano, tanta energía, que no son capaces de llegar por debajo de la capa de mezcla. Entonces, yo creo que no somos conscientes de la situación. Las temperaturas de la temperatura superficie del mar en este momento está en máximos históricos. Acabó el Niño, tendría que estar relajándose, lo que estábamos esperando todos. No ha pasado. La temperatura del planeta, la temperatura del aire, estábamos esperando que después del 1,5 grados que se registró el año pasado se estaría relajando. Está a 1,8 ahora mismo. Está a 1,8. Esto no tira para atrás. Y se ha acabado el Niño, que sabes que es un proceso de calentamiento puntual, que debería estarse relajando. Estamos en una niña débil. No está pasando. Entonces,
Si uno no siente un sentimiento de alarma, es que no tiene sentimientos. Bueno, esto está en unas escalas de unas magnitudes que no tienen nada que ver con lo que hemos visto ahora, y cuidado, porque a veces nuestra experiencia nos puede llevar a pensar que esto es más sencillo de lo que es. Es como si toda tu vida te la has pasado pues cazando conejos y un día te tienes que enfrentar a un león. Pues es que tu experiencia no te va a ser de ayuda, al contrario, te va a perjudicar porque vas a pensar que estás enfrentándote a un tipo de vista diferente. Yo en esto creo que habría que hacer también una reflexión y darse cuenta, todos digamos, toda la comunidad, y darse cuenta de que no, este evento no se parece, no tiene nada que ver, las escalas sinópticas no tienen nada que ver con otros fenómenos con los que estamos comparando. No es la primera vez que hay un fenómeno de una escala tan grande, pero desde luego este es algo completamente excepcional. Y no es el primero del año, porque que unas precipitaciones, un tren de precipitaciones que empiece en el Mediterráneo y llegue a Polonia, ¿cómo nos puede parecer eso normal? Y esto pasó en septiembre. ¿Cómo nos puede parecer normal? Y vemos las inundaciones en Polonia, en Hungría, en Austria, ¿y qué pensamos? ¿Que esto no viene con nosotros? Cuando allí, evidentemente, claro, se quedaron sorprendidos porque nunca antes había pasado una salvajada como esta. Entonces, ¿qué creemos que va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a tardar en que vuelva a haber otra dana de estas características? Tenemos que cambiar el lenguaje. Hay que cambiar el lenguaje. Hay que imprimir el sentido de emergencia que tiene. Si al final aquí no sabemos cuántas decenas de personas, quizá incluso centenares, habrán muerto, en buena medida por lo que ha dicho Alejandro, porque aquí se ha primado lo que no se tenía que primar, se ha primado el capital por encima de la vida. Es la bolsa y la vida, y nos ha costado la vida. Pues no puede ser que sigamos con la misma mentalidad, porque es que si no, lo único que haremos será agravar un problema que es gravísimo y que está en unas magnitudes que no son las habituales. Sí, y lo más preocupante de todo, Antonio, lo rápidamente que está empeorando toda la situación. Eso es lo que a mí, vamos, y yo creo que a muchísima gente, muchísimos especialistas les tiene absolutamente preocupados, y desde luego no sabemos exactamente hacia lo deprisa que va a ir, hacia fenómenos muchísimo peores de lo que estamos viendo, pero desde luego que está yendo hacia allá seguro. Bueno, tú sabes igual que yo que la explicación más probable para lo que está pasando es la más desagradable. Y ese es el miedo que todos tenemos y que no queremos verbalizar. Entonces, bueno, yo quiero creer, lo que aquí es querer creer realmente, que esto que todavía tiene un freno. Pero vamos, que estamos jugando con fuego y que nos podemos estar deslizando por un punto de no retorno. Eso todos lo sabemos y bueno, pues es que no se puede imprimir más sentido de urgencia. Yo no sé cómo tengo que decir las cosas. Y lo que sí podemos decir es que cuanto antes se reaccione, por mucho que no se puedan evitar escenarios muy malos, desde luego sí que sabemos que si nos preparamos se va a poder evitar las peores consecuencias. Eso sí que lo sabemos. Y por eso hay que reaccionar y hay que reaccionar ya. No se puede esperar más.